Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos sean a esta clase virtual del curso de química. Mi nombre es Yuri Arno y hoy día haremos la retroalimentación de la balota número 1. Perfecto. Cosas puntuales. Les recomiendo yo ahorita, cojan cada uno su cuaderno, porque todo esto ya supongo que está en su cuaderno. Cojan su cuaderno y empiecen a anotarse lo que les voy a decir, que justamente eso va a venir en tu examen, cosa que aseguramos tu 06 para este examen, ¿ok? Empezamos entonces. Química, solamente vamos a subrayar lo que es más importante, ¿ok? Química con Yuri, eso no es importante, ahí está. ¿Qué es la química? Eso por favor recuérdate, esto es importante, muy importante. La química es una ciencia que estudia tres cositas. ¿Qué cositas? La composición, propiedades y transformación de la materia. ¿Ya? Por favor, composición, ¿de qué está hecho? Propiedades, ¿para qué sirve? Y transformaciones, ¿qué se puede lograr hacer con la materia? Mucho cuidado, tienen que saber esa parte, ¿ya? Por favor, por favor, ¿ok? ¿Qué estudia la materia? Composición, propiedades y transformación. Recordando también que toda transformación siempre requiere un cambio energético. Si no hay cambio energético, no es por una transformación química, ¿ok? Composición, propiedades y transformación. ¿Ya está en la cabeza, sí o no? Perfecto. Pasamos a la siguiente. Materia. ¿Qué había sido materia? Materia. Hay que borrar primero el desmadre. Ahí está. Materia es todo lo que existe en el universo, todo aquello que nos rodea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para nosotros materia va a ser todo aquello que cumpla con estas propiedades. ¿Qué propiedades? Eran dos propiedades, masa y extensión. Eso es ¿Qué es eso, materia para muchacho? nosotros. Toda sustancia que tenga masa y extensión va a ser materia. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, eso por favor, recuérdense muy bien. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, acá Pikachu tiene masa y tiene volumen, sí, entonces es materia. La sombra no tiene nada, no es materia. Para que algo sea materia, tiene que tener masa y extensión. Ok, eso recuérdense muy bien, eso es lo importante de esta diapositiva, lo más importante. Seguimos entonces. Seguimos. Primero borramos nuestro desmadre y seguimos. A ver. Propiedades extensivas e intensivas de la materia. ¿Ya? Al toque, extensivas es cuando es una propiedad que cumple todo tipo de materia. Extensivas es para todo tipo de materia. Es una propiedad que tienen todos los tipos de materia. Es para todos, sin excepción, para todos. Pero intensivas son propiedades que cumplen solamente para un tipo de materia. Pueden ser sólidos, líquidos, gases, pueden ser coloides, etcétera, etcétera, pero van a ser solo para un tipo de materia. Extensivas para todos. Intensivas para un tipo. Extensivas para todos, intensivas para un poco. Extensivas, por eso se dice extensivas, porque es extenso para todos. Intensivas, porque es interno, solamente para unos pocos. ¿Ya? Ahí están la masa, por ejemplo, que cumplen, claro, todo tipo de materia tiene que tener masa, ¿sí o no? Si no, no sería materia. ¿Qué es la cantidad de materia? Eso es, masa es la cantidad de materia. Simplemente con esas palabritas nomás. ¿Qué es la masa? Cantidad de materia y punto. Y la masa es variable, invariable, invariable. Eso recuérdate, por favor. Muy bien. La masa es invariable. La masa no varía en ningún lugar del universo. No varía para nada. No cambia. Si tú estás acá, tienes 60 kilogramos. En Japón vas a tener 60 kilogramos. En Plutón vas a tener 60 kilogramos. En Andrómeda vas a tener 60 kilogramos. En Titán vas a tener 60 kilogramos. En cualquier parte del universo vas a tener 60 kilogramos. No va a variar. ¿Ok? Ok, perfecto. Seguimos. Ahí está la masa de Snorlax. Perfecto. Peso. El peso es una fuerza de atracción, ¿verdad? Nosotros estamos pegados al planeta, ¿por qué? A causa de nuestro peso. El peso es una fuerza de atracción que nos mantiene unidos
al planeta Tierra. ¿Ok? Y ese pesito, esa fuerza, ¿lo podemos hallar? Claro que sí, se halla masa por gravedad. Masa, ya sabemos que es la masa, la cantidad de la materia, y la gravedad, que viene a ser la intensidad del campo gravitacional que genera cada cuerpo que tiene masa. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo hallo el peso? Masa por gravedad. Listo. El peso sí varía. El peso sí varía. Ahí está. Y va a variar, ¿por qué? Por culpa de la gravedad. Claro, si la gravedad cambia, el peso varía. Y tú sabes que la gravedad depende de la masa, ¿sí o no? Si un planeta tiene harta masa, pues tiene harta gravedad. Si un planeta tiene poquita masa, pues tiene poca gravedad. Y como varía la gravedad, entonces el peso también va a variar. Entonces, masa no varía, pero peso sí varía. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Listo, acá tenemos el ejemplo del gran Goku. Cuando está en la Tierra, mira, su peso es 700, pero su masa 70, sigue siendo igual. Pero cuando está en la Luna, su masa sigue siendo la misma porque no varía la masa, 70-70, pero su peso sí varía, miren. En la Tierra es 700 newtons, pero en la Luna es 105 newtons. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Y cómo se halla el peso? Masa por gravedad. Masa 70 por la gravedad, 10, que el planeta Tierra. Masa 70 por la gravedad, 1.5 de la Luna. La Luna es más chiquitito, tiene menos masa, por eso tiene menos gravedad. Ok, perfecto. Entonces, peso, fuerza de atracción. ¿Y qué más? Peso, sí varía. Muy bien. Masa, cantidad de materia. Masa, no varía. Muy bien. Estás hecho una basurita. Extensión, que esta extensión es el lugar que ocupamos, ¿sí o no? Todos ocupamos un lugar en el espacio. A eso lo vamos a llamar nuestro volumen o nuestra extensión. Inercia, ¿qué es inercia? La resistencia que presenta un cuerpo a ser movido, a ser cambiado de posición. Entonces, fíjate acá. Si un cuerpo pesa mucho, tiene harta masa, va a ser difícil de mover, tiene harta inercia. Pero si un cuerpo no tiene mucha masa, es facilito de mover. Entonces va a tener poca inercia. Entonces, la inercia es esa resistencia que va a presentar un cuerpo a que lo mueva. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo mi ropero que es 10 metros por 2 metros. Si yo lo voy a querer empujar, no voy a poder, ¿sí o no? Ni cagando, no voy a poder. Entonces, ¿qué digo? Ah, mi ropero tiene bastante inercia. Pero acá, por ejemplo, mi silla que tiene ruedas todavía, mi silla no tiene mucha masa y lo puedo mover facilito, ¿sí o no? Ah, entonces digo, este no tiene nada de resistencia, entonces tiene poca inercia. Esa es inercia, la resistencia que presenta un cuerpo a ser movido. Muy bien, sigamos. Impenetrabilidad. La impenetrabilidad, ya te dije, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Ya? Es decir, si yo estoy sentado en mi silla, no puede haber otro cuerpo que esté en el mismo lugar que yo. Podrá estar a mis costados, podrá estar arriba, encima mío, delante mío, detrás mío, pero nunca en el mismo lugar que yo. A eso se le llama impenetrabilidad. Indestructibilidad. La masa no se crea ni se transforma, la masa no se destruye ni se crea, solamente se transforma. La materia no se puede destruir por nada del mundo. Lo único que vas a lograr cada vez que quieras destruirlo va a ser transformarlo en otro tipo de materia. Por ejemplo, una hojita, quieres destruirlo, lo quemas, pero lo vas a destruir completamente. No, lo has transformado. De lo que era materia orgánica se ha vuelto a ceniza. Lo has transformado a otro tipo de materia, más no lo has destruido. Indestructibilidad. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Discontinuidad, porosidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que toda la materia tiene huecos. Todos tienen huecos. ¿Tú tienes huecos? Sí, yo tengo huecos también. ¿El plástico tiene huecos? Sí, la puerta también, la tele también. Todos tenemos huecos. Claro que unos tienen unos huecos más grandes que otros, pero al final todos tenemos huequitos. ¿Y esos huequitos cómo le vamos a llamar? Poros. Muy bien, eso es la porosidad. Y esto sí, importante, jóvenes, la divisibilidad. Pregunta de examen casi siempre. La divisibilidad es una propiedad que nos dice que la materia es propensa a dividirse cada vez y cada vez en partes y más pequeñas. Ya, vamos a ver, miren. Inicialmente tenemos nuestro cuerpo, ahí está. Cualquier cosa puede ser nuestro cuerpo. Y este cuerpo lo puedo partir. Primero pues lo partiré en pedazos más pequeños, ¿sí o no? Y a esos pedazos más pequeños le voy a llamar partículas. ¿Y qué son una partícula? Partí, es la parte de un cuerpo, pues, ¿ya? Un cubo grandazo le da un cabezazo y se ha vuelto cubitos chiquititos. Pero ¿con qué tipo de procesos yo lo puedo dividir en partes más pequeñitas? Por procesos mecánicos. ¿Y qué es un proceso mecánico, profesor? Es un proceso donde yo voy a utilizar la fuerza bruta, ¿ya? De un puñete, lo puedo moler, de un piedrazo, yo qué sé.
y lo voy a convertir en una partícula. ¿Sí? Facilito, ¿sí? Lo caso, lo tiro al suelo, ¡pum! Y se vuelve una partícula. No uso mucha energía, no he hecho mucho trabajo, simplemente así se parte. Ya, pero esta partícula todavía lo puedo dividir en algo más pequeño. Y no voy a dividirlo en partes más chiquititas, sino lo voy a dividir en su segunda o en una molécula, en algo más pequeño. Y una molécula es pues, la fracción más pequeñita que puede existir de una partícula. ¿Ya? Entonces, esta molécula, que está conformado como esa agüita, uno de oxígeno y dos de hidrógeno, se va a poder convertir por procesos físicos. Para hacer un proceso físico ya necesito eh, instrumentos especializados, ¿ya? Instrumentos más útiles. Por ende, se consume un poco más energía que un proceso mecánico. Pero esta molécula que ves acá también se puede dividir más pequeño todavía. ¿En qué cosa? En átomos. Los separo, pues mira, átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. ¿Ya? Pero esto es un proceso ya muy complicado. Por eso solamente lo pueden hacer los químicos. Em, con materiales experimentados y dentro de un laboratorio. ¿Ok? Dentro de un laboratorio. ¿Ya? Perfecto. Entonces, acá sí se requiere bastante energía en los procesos químicos. Ya te dije que todo cambio químico, toda transformación química requiere energía, ¿verdad? Acá ya necesitamos bastante energía. Ahora, mis átomos todavía yo lo puedo dividir en algo más pequeño, que son sus partículas subatómicas. Recuerda que los átomos están conformados por protones, neutrones y electrones, ¿verdad? Entonces, ¿se puede dividir en protones, neutrones y protones? Claro que sí, pero este sí va a ser un procedimiento muy, pero muy complicado y se va a requerir mucha, pero mucha energía. Esto te recomiendo que te recuerdes de memoria. Así. Cuerpo, partícula, molécula, átomos, partículas subatómicas. Cuerpo, partícula, molécula, átomos, partículas subatómicas. Y de cuerpo, partícula, procesos mecánicos. El más chiquito, ¿sí? El que no se necesita casi nada de fuerza. De un cabezazo tú lo puedes partir, ¿ok? Después, de partícula a molécula por procesos físicos. Acá ya requieres energía, procesos físicos, un poquito de energía. Y de molécula a átomos por procesos químicos. Acá requieres ya una cantidad de energía, ¿ya? Una cantidad considerable de energía. Y de átomos a partículas subatómicas, acá sí necesitas bastante, pero bastante energía, ¿ya? Pucha, toda la energía del mundo necesitas para que. Entonces, empezamos del más chiquitito, procesos mecánicos, después vamos a procesos físicos, después vamos a procesos químicos, el más poderoso es el proceso nuclear, y se divide así, cuerpo, partícula, molécula, átomo, partícula subatómica. Cuerpo, partícula, después de partícula, molécula, después de molécula, átomos, después de átomos, partículas subatómicas, ¿ya? Facilito, ¿sí o no? Facilito. Entonces, espero que me hayan entendido. Importante. Más que todo es importante los procesos químicos y los procesos físicos, que preguntan mucho. De partícula a molécula, procesos físicos. De molécula a átomos, procesos químicos. ¿Ok? Ok, entonces, caracho, borrador. Uy, ¿qué ha pasado con el borrador? Listo. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. ¡Pum! ¡Pimba! Las propiedades intensivas son propiedades que están hechas para un solo tipo de materia. Ya, por ejemplo, la densidad. ¿Qué mide la densidad? Que los cuerpos estén apretados o no, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Cito? Si están apretaditos es porque tienen harta densidad. Y si no están apretados es porque no hay mucha densidad. Facilito, ¿sí? Si están apretaditos tienen harta densidad. Y si no están apretados no tienen pues, harta densidad. No son muy densos. Esa es la densidad. La dureza. La dureza es la resistencia a ser rayado. Ojo, la dureza no es la resistencia a ser partido, sino es la resistencia a ser rayado. ¿Y qué significa rayar? Rayar significa romper enlaces, ¿ok? Eso significa rayar. Aquí está. Ya te dije, puedes rayar con la uña, con una moneda, con un cuchillo o con una lima, pero eso es rayar, ¿ya? Por ejemplo, el talco es el elemento menos duro porque lo puedes rayar con tu uñita y el diamante es la sustancia más dura porque no lo puedes rayar con ninguna otra sustancia. La única forma de rayar un diamante es con otro diamante, ¿ok? Eso es dureza.
resistencia a ser rayado. Cuando tú rayas algo y no se logra rayar, entonces es duro. Y si no se, y si se logra rayar facilito, es que no es duro, pues. Esa es la dureza. Mucho cuidado, ¿ah? Lo confundimos nosotros mucho con la tenacidad. La tenacidad es la resistencia que presenta un cuerpo a ser partido, a ser roto, a ser quebrado, a ser fraccionado, a ser deformado. ¿Ya? Entonces, fíjate, si digamos tú agarras una piedra y le tiras a la cabeza de tu hermanito y la cabeza de tu hermanito no se rompe, ¿qué dices? Ah, su cabeza es muy tenaz. ¿Por qué? Porque no se ha partido, pues, porque no se ha roto. ¿Ya? En cambio, la piedra sí se ha roto, maldición. Entonces, la piedra no es tenaz. ¿Por qué? Porque se rompe fácilmente. Entonces, eso es tenacidad. La resistencia a ser partido, a ser roto. Y te das cuenta que la tenacidad y la dureza son propiedades netamente de los sólidos, ¿sí o no? Porque yo no voy a decir que el agua es dura o el gas es duro. A ver, tírale gas a tu hermanito, no se va a romper nada, ¿sí o no? Entonces no cumplen ni dureza ni tenacidad. Ni el agua ni el gas. Más que todo viene a ser para los sólidos, porque los sólidos se puedo yo ver si es duro o si es tenaz, ¿ok? Ahí está, por ejemplo, si yo tengo una placa de lámina y lo rompo con un martillo y no se rompe, entonces digo, ah, es tenaz porque no se ha roto. Pero si se rompe, como en el caso del vidrio, ah, entonces digo, es frágil, no es tenaz, ¿ya? Maleabilidad es la capacidad que tienen los metales para formar láminas delgadas. Ok, miren, cuando tú tienes un metal y lo vas a querer aplanar, este se va a aplanar. Se va a aplanar, no se va a romper, no se va a fracturar, sino se va a aplanar. Esa es una propiedad que tienen los metales. Diferente, por ejemplo, a la madera. Si digamos tú quieres aplanar una madera, pucha, la madera se va a hacer mil pedazos, ¿sí o no? Si tú vas a querer aplanar el vidrio también se va a hacer mil pedazos. Pero el metal, no. El metal sí se va a lograr aplanar. A esa propiedad se le llama maleabilidad. Y es para los metales, donde el metal más maleable viene a ser el oro. ¿Ya? Ok. Si es propenso a aplanarse, entonces es maleable. Seguimos. 5. Ductibilidad. Es la capacidad que tienen algunos elementos de formar hilos. Esto ya también funciona así. Si digamos yo quiero estirar algo grande, 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 algunos tipos de sustancias se van a romper, ¿sí o no? Por ejemplo, el papel. Si tú estiras el papel, se rompe. Pero si tú vas a estirar un metal caliente, este no se va a romper, sino se va a estirar hasta formar hilos, como vemos acá, estos hilos de cobre. ¿Ok? Entonces, de esta manera se forman los hilos, los cables eléctricos. Ya, por ejemplo, la madera podrá formar hilos, no, si o no, se fracciona, se rompe. Pero el metalcito, no, ni el pastel. ¿Ok? Esos son entonces los hilos. Ductibilidad. Donde el elemento más dúctil también viene a ser el oro. Elasticidad es la capacidad que tienen algunos cuerpos de cambiar su forma. ¿Ok? Es decir, y recuperarlo cada vez que se hace la fuerza que lo deformó. La elasticidad es una propiedad donde la materia se va a estirar, pero no es suficiente que se estire, tiene que recuperar su forma original. Si no recupera su forma original, no es un elástico, ¿ok? Tiene que, por ejemplo, una liga. Cuando una liga lo estiras, se estira, ¿sí o no? Se modifica, pero si digamos dejas de estirarlo, este va a recuperar su forma original. Eso es elasticidad. Expansibilidad es cuando la materia cambia su volumen de chiquito a grande, es decir, se expande y es una propiedad netamente para los gases. Los sólidos no se expanden, los líquidos no se expanden, solamente se expanden los gases, ¿ok? Ya que está un gas. Perfecto. Compresibilidad es cuando la materia va a reducir su volumen. Ahí está, mira. De lo que era grande se ha vuelto chiquito, se ha vuelto chiquito. Compresibilidad cuando se comprime, cuando el volumen disminuye, ¿ok? Y expansibilidad cuando el volumen aumenta, cuando el volumen crece. Perfecto. Y es una propiedad de los gases. Viscosidad, la resistencia a fluir. Si fluye rápido, si se mueve rápido, entonces es menos viscoso. Si se mueve lento, si fluye lento, es más viscoso. Es una propiedad netamente de los líquidos. Por ejemplo, el agua fluye rápido, sino es menos viscoso. Pero el aceite, la miel, fluye lento, fluye despacio. Entonces son viscosos. ¿Ok? Esas fueron entonces propiedades de la materia. Ahora vámonos a clasificación de la materia. Clasificación de la materia. Rapidito, acá nomás lo vamos a hablar eso. ¿Ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Presentación. Aquí estás. Listo.
Ahí está. La materia se va a clasificar en dos, ¿verdad? Rapidito, la materia se clasifica en dos. Por una parte están las sustancias puras y por otra parte están las mezclas. Las sustancias puras, como su nombre lo dice, pues son lo más puro. Es lo más purito que existe. No hay nada menos puro que, no hay nada más puro que las sustancias puras, ¿ya? Y cuando me refiero a sustancias puras, me refiero pues a los elementos químicos, que es lo más puro que nosotros conocemos. Pueden estar solitos o pueden estar unidos con otros elementos, pero prácticamente los elementos son las sustancias puras. Y las mezclas, pues pueden ser lo impuro, ¿sí o no? Por eso se llama mezclas, porque ya no esté puro. Por ejemplo, cuando mezclas dos sustancias, ya no es puro, ya es una mezcla, ¿sí o no? Por ejemplo, un peruano neto desde ahí de Cusco, peruano, y una francesa, así neta, neta de Francia siempre. Son puros, es un ser puro porque es peruano purito, purito, y es francesa porque es francesa, francesa purita. Pero si los dos eh, se casan, así tienen un bebé, ¿ese bebé ya será puro? No, ya no es puro, sino es una mezcla, ¿sí o no? Entonces, igualito esas mezclas. Mezclas ya no es puro, no es puro. Sustancias puras sí son puros. Y las sustancias puras les decía que vienen a ser los elementos. Si los elementos van a estar solitos, se va a llamar sustancias simples. Pero si los elementos van a estar combinados con otros elementos, unidos con otros elementos, se va a llamar compuesto. ¿A qué me refiero? Fíjate, aquí están. Elementos solitos, sustancias simples. Pero acá fíjate los elementos, ¿cómo están? Unidos con otros elementos, ¿sí o no? Estos son los compuestos, ¿ok? Facilito, ¿sí o no? Estos son los compuestos, fíjate. A la vista te das cuenta que un compuesto es así porque está unido con otros elementos. Fíjate, ahí está varios elementos. Y acá están unidos con un solo L, o solamente son un solo elemento. Cosas interesantes que tienen esto. Estos de acá, primero, tienen una representación literal. Los elementos se representan mediante símbolos, ¿verdad? Todos los elementos de la tabla periódica tienen símbolos. Por ejemplo, AU es el símbolo del oro, AG es el símbolo de la plata, CU es el símbolo del cobre y Fe es el símbolo del hierro. En cambio, una sustancia compuesta no tiene símbolo, sino tiene fórmula, que prácticamente es eso, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. ¿Por qué es una fórmula? Porque me indica pues, cómo se crea el agua. ¿Cómo se crea el agua? Dos hidrógenos, dos cucharaditas de hidrógeno y una cucharadita de oxígeno. ¿Qué te va a producir? Agua. ¿Cómo se produce el ácido sulfúrico? Dos cucharaditas de hidrógeno, una cucharadita de azufre y cuatro cucharaditas de oxígeno. Eso te va a producir ácido sulfúrico. Por eso se llama fórmula, porque nos indican cómo se forman los compuestos. Las sustancias puras tienen representación literal, ya sea símbolo o ya sea fórmula. En cambio, una mezcla no lo va a tener. ¿Ya? ¿Qué más? Acá las propiedades son fijas y definidas. ¿Qué quiere decir eso? Que acá el oro ya tiene sus propiedades. Las personas, los humanos, no vamos a hacer nada. Ellos ya nacen con sus propiedades. ¿Cuál es su propiedad del oro? Que es maleable, que es dúctil, que tiene un color bonito, que brilla bastante. Son propiedades que nacen. El agua, cuando se crea el agua nace con sus propiedades. Eso tú no lo creas, eso tú no lo pones, sino solito ya van a tener esas propiedades. Por eso se dicen que sus propiedades son fijas y definidas. ¿Ya? ¿Qué cositas más? Los compuestos. ¿Cómo se conforma un compuesto, profesor? Un compuesto se forma por reacciones químicas, combinaciones químicas. Recuérdate muy bien eso. Combinaciones químicas, profesor. Sí, el agua, no digamos, en una taza tú no vas a poner hidrógeno y oxígeno, lo vas a mover y tarán, tarán, va a salir agua. No, esto requiere un laboratorio, requiere unos procesos, más que todos energéticos bastantes. Y esos procesos se les llama combinaciones químicas, reacciones químicas, uniones químicas. Entonces, ¿cómo se forma un compuesto? Mediante uniones químicas, reacciones químicas, reuniones químicas, combinaciones químicas, ¿ya? En laboratorios, por eso sí dice química, ¿ya? Perfecto. ¿Qué cosita más tenemos que ver acá? Ojo, cuando un compuesto se crea, se genera una sustancia diferente. Por eso esta sustancia no tiene ni las propiedades de los elementos que lo contienen. Por ejemplo, para formar el agüita, ¿qué se necesita? Hidrógeno y oxígeno. ¿Te das cuenta que tanto el hidrógeno y el oxígeno son gases, sí o no? Son gases. Pero cuando forman el agüita, ¿qué se vuelve? Líquido. Ese líquido no tiene ni las propiedades ni del hidrógeno ni del oxígeno, sino va a poseer nuevas propiedades. ¿Ya? Ese es un cambio químico, esa es una reacción química, una unión química, una combinación química.
Ok, el resultado tiene propiedades muy distintas a los elementos que lo conforman. Es decir, el agüita no tiene propiedades ni del hidrógeno ni del oxígeno, tiene nuevas propiedades. El cloruro de sodio no tiene las propiedades ni del sodio ni del cloro, sino tiene otras propiedades. Por ejemplo, miren, el sodio es un veneno, el cloro también es un veneno. Pero cuando se unen químicamente, ¿qué cosa forman? El cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio es veneno, no es rico, ¿sí o no? Es la salsita que nosotros comemos en nuestra sopa, no es veneno. ¿Te das cuenta? Que el resultado tiene propiedades distintas. Pero eso se trata cuando es una unión química. Mezclas. Las mezclas, ya te he dicho, es cuando, como su nombre lo dice, cuando mezclas algo, ¿sí o no? Y se va a dividir en dos. Cuando estas mezclas se logran mezclar completamente, se logran unir completamente, se va a llamar homogéneo. ¿Y cómo los reconocemos? Porque no vamos a poder notar las partes de una mezcla. Pero si esta mezcla no se va a poder lograr mezclar, es decir, no se va a poder unir completamente, se va a llamar heterogénea. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Porque sí se va a notar sus partes. Por ejemplo, mezcla homogénea, aquí está. Agua con sangre. Tú mezclas agua con sangre y te vas a dar cuenta que todito se vuelve rojito, ¿sí o no? ¿Notas sus partes? No, todo se ha mezclado bien, ¿sí o no? Por eso es una mezcla homogénea. Pero en el caso de una mezcla, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En el caso de una mezcla heterogénea, acá puedes ver tu vasito, no se mezclan. Por ejemplo, el aceite y el agua. ¿Te has dado cuenta que no se ha logrado mezclar? Y es exacto, no lo vas a poder mezclar. El aceite siempre se va a ir arriba y el agua se va a quedar abajo. ¿Y cómo te das cuenta que es heterogénea? Porque se notan pues sus partes. Ahí están. Notas el aceite, notas el agua. Notas la diferencia, entonces es una mezcla heterogénea. Estos no son puros, ¿ya? Y una cosita, las mezclas sí van a tener las propiedades de los elementos, porque es una mezcla nomás, ¿sí o no? Es la suma nomás. Por ejemplo, si mezclas agua y azúcar, ¿qué tipo de mezcla te vas a resultar? Homogénea, claro. El agua con el azúcar es una mezcla homogénea, porque cuando tú lo mezclas, el agua y el azúcar se van a mezclar tan bien que no vas a poder reconocer dónde está el agua solito o dónde está el azúcar solito. Se ha logrado mezclar bien. ¿Ya? Y esa es una mezcla homogénea. Y el agua con azúcar y el matecito va a tener las propiedades de sus elementos, de sus sustancias que lo componen, ¿sí o no? Va a ser dulce como el azúcar y va a ser líquido como el agua. Sí mantiene sus propiedades, porque simplemente es una mezcla. Ok, ok. Eso es en ambas mezclas. Esa es la diferencia. Y esto. Entonces, una mezcla homogénea también se le puede llamar de unión física, porque simplemente se unen físicamente, si no. En cambio, un compuesto es una reunión química, es una combinación química, es una reacción química. En un compuesto, en una reacción química, el producto, el resultado, no contiene las propiedades de sus elementos que lo componen. Pero en cambio, una mezcla en una reunión física, sí, el resultado va a tener las propiedades de los elementos que lo componen. Entonces, si no se notan sus partes, homogéneas. Si se notan sus partes, heterogéneas. Esa es la clasificación de la materia, ¿ok? Facilito, ¿sí o no? De contra, baby. Solamente es para resonar y para pensar un poquito, nada más.